Barcelona 6, Valencia 0. La verdad, me equivoqué por mucho en la predicción. Yo predije un 2-1, un partido un poco más peleado, un poco más difícil, porque se venía justo después de un parón de selecciones, con un Barcelona que había tenido un mal resultado en el campo del Rayo Vallecano. Yo pensé también que el Valencia podía venir un poco mejor. Bueno, uno siempre piensa que el Valencia va a ser un mejor partido, pero luego te das cuenta de que el año pasado creo que la victoria fue 7-0 o algo así, y este año 6-0. O sea, tampoco es una cosa que sea em, tan sorprendente por lo como está el Valencia. Claramente me equivoqué, pero fue una equivocación para bien. Ahora, en el partido, ¿cómo comenzó? Bueno, primero, la alineación del Barcelona no fue la titular, porque a fin de cuentas, eh, como ha sido en estos últimos inicios de la liga, básicamente no se ha podido trabajar con el 11 titular tal cual como se quiere, porque hoy día también se tenían bajas, especialmente la de Lamine Yamal y Gaby. ¿Cuál fue la formación? Fue Joan García en la portería, en la defensa yendo de derecha a izquierda estaba Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín. En los dos mediocampistas eran Marc Casado y Pedri. En la línea de los mediapuntas, se podría decir, estaba por la derecha Ronnie Bargi, el centro Fermín y por la izquierda Marcus Rashford. Y en punta, como está haciendo costumbre, estaba Ferran. El equipo partió muy muy bien. Es más, tuvo muchos tiros de gol básicamente al inicio. Eh, minuto que 10-15 ya había tenido unas buenas oportunidades, tuvo una oportunidad que vino de un tiro de esquina que Koundé prácticamente remató bajo la portería y por un tema de colocación del portero que fue justo a donde estaba el portero el tiro, no entró la pelota, tuvo una de Ferran que a principio uno podía pensar que estaba fuera de juego, pero viendo la repetición estaba totalmente habilitado, Ferran picó la pelota y no llegó a bajar lo suficiente la pelota para poder entrar. Em, Así sucesivamente, el Barcelona, si bien llegó y atacó durante bastante tiempo, el Valencia no tuvo su primera oportunidad hasta como el minuto 20, 30, por ahí. O sea, fue un dominio del Barcelona bastante notorio. Y se nota, por ejemplo, porque al final de cuentas en todo el partido el Barcelona tuvo un 74% del balón y tiró 23 veces. Y de esas 11 fueron a gol. O sea, 11 fueron de tiro a gol. Y de esos 11 tiros a gol, 6 fueron goles. O sea, también se tuvo una muy buena efectividad. Em, después de estar atacando durante mucho tiempo, el Barcelona logró penetrar la defensa del Valencia con un muy buen pase de Pau Cubarsí, que la verdad queda la duda de si Ferran la quiso dejar pasar o dio un toque así como él lo buscaba. Yo me da la impresión de que Ferran buscó el pase que dejó habilitado a Fermín y Fermín definió muy bien y con esto nos íbamos 1-0 al final del primer tiempo. Si tuviese que hacer un análisis, yo analizaría ahora cómo fue el primer tiempo de cada uno de los jugadores. Bueno, la defensa prácticamente no tuvo muchas cosas que hacer, salvo quizá una intervención muy buena que tuvo Eric García en una situación eh, que cerró muy bien una jugada. El mismo Eric García tuvo un pequeño problema en el cual no alcanzó a llegar al pase y tuvo que ir y cerrar Cubarsí, una situación que era muy em, peligrosa, pero la verdad como que el Valencia no se acercó con mucha dificultad para la defensa. En cuanto al medio campo, la verdad muy bien. Bueno, Pedri, siendo Pedri, es en un nivel altísimo, eh, lo cual uno a veces se pone a pensar y se maravilla que este tipo tenga 22 años, creo que tiene. eh, y tenemos tan normalizado que Pedri esté jugando tan bien que es como, oye, pero ¿cómo va a ser cuando se supone que llegue a la plenitud de su carrera, que son los 27, 26 años?
uno se pone a pensar y es bastante ilusionante. Em, Cazador, bueno, Cazador no brilló tanto, pero si bien hizo lo que participó, lo hizo bastante bien. Igual es bueno que el canterano tenga las oportunidades. Y el que sí la descosió del mediocampo fue Fermín. Eh, Llegador, participativo, marcó 2 goles, que luego los vamos a comentar el segundo. No, aprovechó muy bien la oportunidad. Es más, yo tengo la idea, y yo creo que no soy el único, que Fermín debería ser el titular, al menos de momento, sobre Dani Olmo, porque Fermín se lo ha ganado eh, al menos la partida, Dani Olmo se la ha ganado. Pero claro, el Barcelona tiene tan buenos mediocampistas que al final de cuentas entrar ahí es muy complicado porque tienes a Pedri, tienes a Frenkie, tienes a Marc Asado, tienes a Marc Bernal, tienes a Gaby, tienes al mismo Fermín, tienes a Dani Olmo. O sea, tienes 7 jugadores que pueden jugar básicamente a un nivel altísimo. Si se lo proponen, es algo muy, muy bueno. En cuanto a las bandas, primero vamos a hablar de Bargi, este jugador sueco que vino del Copenhague. Em, la verdad, bastante cumplidor para hacer su primera oportunidad. Em, Fue de más a menos, como que participó más al inicio, pero luego hubo un momento en el que tuvo un pequeño error o una pequeña pérdida en una jugada. O creo que intervino, no, intervino en una jugada y molestó a Ferran en una oportunidad de remate. Y yo creo que eso le fue un poco minando la confianza, aparte que no llegó hace mucho, entonces, ¿cuánto lleva la temporada? Habrá llegado hace 2 meses, mes y medio, entonces aparte es bastante joven, tiene que empezar a ver los automatismos, pero la verdad, para hacer su primer Euros 45 minutos lo hizo bastante bien. Eh, si bien, claro, se le fue un poco la confianza, tuvo una pérdida de balón que derivó en una oportunidad, entre comillas, muy complicada del el Valencia, en la cual la defensa lo pudo cerrar bastante bien, pero bastante cumplidor para hacer su primera oportunidad. En cuanto a. En cuanto a. Marcus Rashford, sí, Marcus Rashford, que iba por la izquierda, al final terminó siendo un jugador que se le vio muy participativo, se le vio con muchas ganas de hacer cosas. Incluso tuvo una jugada en el segundo tiempo específicamente, que lo dejaron solo, básicamente en un ángulo muy parecido al que tuvo Fermín y en el primer gol. Redefinió muy bien y se la sacaron bajo la línea. También tampoco creo que se iba a contar el gol porque estaba fuera de juego. Entonces, pero participó muy bien, se notó mucho la potencia que tiene, es rapidísimo, tiene muy buenas capacidades y yo creo que a lo largo de la temporada va a ir agarrando un poco más de confianza. Yo creo que meter un gol le va a servir para quitarse la presión de la situación. em, y la verdad, lo único que le falta es ver un poco la toma de decisiones en el Barça, como que también adaptarse un poco a los automatismos del equipo, pero también llegó hace poco tiempo, tiene que adaptarse, pero eh, si tenemos que ver al menos el Rashford, que fue el que estuvo en el peak de su carrera, fue en la temporada, si no estoy mal, 21-22, y esa temporada lo hizo espectacular. Entonces hay que esperar y ver si con el Barcelona logra sacar eh, ese nivel. En cuanto a Ferran, bueno, Ferran sigue en la tónica de Ferran. Es bastante bueno, o sea, cumple, pero en algunas ocasiones es muy fallón. Que se le quita porque es peleonero, participa, ayuda, corre, asiste, lo que sea, pero las dos o tres que falló en el partido, que mamita. O sea, yo lo digo porque yo no soy un profesional, ni mucho menos. Yo creo que yo erraría eso y más, ¿ya? Pero se supone que estos son profesionales, por eso uno a veces los critica. Pero más que una crítica es como se nota ahí mucho la diferencia entre Lewandowski y Ferran. Se nota mucho que uno es un 9 de área puro y un goleador nato como Lewandowski.
y un jugador que es muy competidor, que te puede marcar cierta cantidad de goles, pero que sinceramente tenemos que plantearnos si es que Ferran va a ser el titular no esta temporada, sino las siguientes, porque Lewandowski tampoco va a ser eterno. em, Así que hay que ver bien el tema, porque al final de cuentas tampoco está mal que le estén dando entradas en segundos tiempos a Lewandowski, porque Lewandowski claramente está ganando una edad, no es el mismo que hace unos años, pero sigue teniendo la capacidad. Em, con eso yo creo que terminamos el primer tiempo. La verdad no hay mucho más que decir. Eh, en cuanto al segundo tiempo, el segundo tiempo fue una pelea unilateral en la cual el Barcelona dejó totalmente mal al Valencia. De partida partíamos con el cambio, se fue Bargi, que estuvo solo los primeros 45 minutos, y entraba Rafinha. Se notó mucho la entrada de Rafinha, que esta vez jugando por la derecha lo hizo bastante bien. Em, Tanto que tuvo varias ocasiones, yo le recuerdo mínimo tres ocasiones muy claras, en la cual la primera vino de un centro de Rashford, que al final de cuentas él se notó muy bien que atacó el espacio. eh, Al final hubo una pequeña confusión al inicio porque remató, luego quedó el rebote, se logró parar, logró marcar y al final de cuentas ahí también se dio cuenta dos cosas. Primero, bueno, tres, cuatro, si queremos decir. Primero, el pase de Rashford fue muy bueno. No sé si ese era el fin, pero sí fue muy bueno el centro, porque quizá esperaba que alguien entrara. Y el que entró fue Rafinha, cual fue lo segundo bueno de la jugada, que fue el desmarque que hizo, el ataque al espacio. Lo tercero fue que la peleó hasta el final y logró marcar el gol. Y lo cuarto, ahí se notaba mucho la desconexión que tenía el portero con los defensas del Valencia. Que la goleada, a final de cuentas, no es culpa del portero, porque el portero lo salvó de tener más goles. Aguirre Zabala no es el culpable de la derrota. El Valencia entero jugó bastante mal, porque no te podéis sostener en que un portero te salve las cosas. Porque de partida los atacantes tampoco hicieron un muy buen trabajo. Para mérito del Valencia, el Valencia jugó terrible. Porque prácticamente es como si hubiera jugado solo el Barcelona. Es básicamente un entrenamiento. Así que ahí hay que ver, porque un club tan importante como el Valencia no puede tener papelones como el que está teniendo ahora. Pero yo no soy hincha del Valencia, así que yo no tengo que meterme en eso. Em, en cuanto a lo siguiente, bueno, minuto 52, Rafinha mete el gol, luego Fermín en un remate precioso mete el tercer gol, que ya una marca de Fermín. Fermín tiene un muy buen disparo de media distancia. Em, Después, el cuarto gol lo mete Rafinha, minuto 66, en el cual se demuestra nuevamente la desconexión de la defensa. No logran, como que se chocan entre ellos y termina marcando. Era esa o la anterior, porque antes del gol había tenido una oportunidad en la que los jugadores se chocan y al final termina no marcando el gol por muy poco. Pero fueron jugadas muy parecidas. Luego, ya con algunos cambios hechos, Olmo en el campo, ¿quién más entró? Entró Olmo, entró Lewandowski, no sé por quiénes entraron, la verdad hubo una parte en la que perdí un poco el hilo de lo que estaba viendo, pero al final de cuentas Lewandowski entró, tuvo alguna que otra oportunidad, marcó un gol en el minuto 76 que es, por eso decía que se notaba la diferencia em, entre Ferrani y Lewandowski, porque fue una jugada más o menos en un ángulo muy parecido a la que tuvo Ferran en el primer tiempo y la falló. Ahora Lewandowski la marcó. Y luego el segundo gol fue un golazo, un verdadero golazo. Y la verdad, no tengo mucho más que decir. O sea, lo que he dicho, el Barcelona jugó muy bien. Se logró sacar un partido muy complicado a primera vista. Se consiguió que el equipo llegase a los 10 puntos de 12 posibles. Por lo tanto, sigue en la pelea todavía. Sé que hay mucha liga, pero
empezar a perder puntos sería complicado, más sabiendo de que muy probablemente vayan a haber algún que otro bache en el rendimiento del equipo, más sabiendo de que el jueves empieza la Champions, se vienen muchos partidos seguidos en muy pocas semanas, eh, por lo tanto es importante ir sacando los resultados. Eh, a la espera de que el debut en Champions sea bastante bueno, em, nada que decir. Y aquí, por ejemplo, se nota mucho que a pesar de ser un estadio más o menos pequeño, se nota mucho la diferencia entre, y no es por meterme con el equipo, pero se nota mucho la diferencia entre un estadio bien cuidado y un estadio mal cuidado. La pelota se movía muy bien. No tenía pique extraño, no tenía nada. Por eso yo creo que el estadio de El Rayo hay que ver la situación. No solo porque el Barcelona haya perdido puntos allá, sino porque no se puede jugar en un estadio así. Pero bien, resumiendo, quizás fue un poco más pesimista de lo normal al inicio de la predicción, pero el equipo, la verdad, jugó bastante bien contra un Valencia que no dio batalla para nada. Y nada, hay que ver qué es lo que sigue ocurriendo. El siguiente partido que tienen, el de la Champions, y el siguiente que tienen el Barcelona, al menos, que lo estoy buscando ahora, que yo no me sé los partidos de memoria. Em, Tienen el partido el jueves contra el Newcastle y tienen el partido el domingo 21 contra el Getafe. Que ojo, al menos ese es en el. Al menos es en el Johan ah, en el Johan Cruyff Stadium. Entonces es bastante bueno, al menos de local. Porque en Getafe es bastante complicado. Pero nada, yo creo que el equipo ha ido bastante bien. Se jugó muy, muy bien. Y nada más que decir. Agradecer a todos por el apoyo. Espero que les haya gustado mi análisis. La verdad, no sé a qué hora lo voy a sacar porque tengo que editar un par de cosas, pero eso. Nos vemos la siguiente semana, probablemente con el partido de liga. Y si es que alcanzo, yo creo que el jueves también voy a estar por aquí dándome una vuelta con el partido del Newcastle. Ojalá hablando en ambas situaciones de una victoria. Eso, agradecerle a todos, muchas gracias, que estén muy bien, hasta la próxima.